¿Sabías lo que dice la Biblia sobre la cremación de los muertos? ¿Esta práctica pone en riesgo la resurrección para los creyentes? Por primera vez en la historia, miles de personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional, y según los expertos, esta tendencia seguirá en aumento, potencialmente alcanzando hasta el 70% dentro de una década como la opción preferida sobre el entierro usual. Esto plantea una gran pregunta que los cristianos deben considerar. Si sus familias los creman, ¿qué deberían pensar los cristianos sobre este tema delicado, dado que la resurrección prometida en la Biblia está en juego? Para responder a estas preguntas, en este vídeo abordaremos 4 cuestiones clave, pero primero, déjame un comentario si estarías dispuesto o no a autorizar tu propia cremación. Vamos a las preguntas. ¿Qué es la cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿La cremación impedirá o afectará el cumplimiento de la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo considerar antes de decidir si mi familia me cremará o no? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? Bien, es un proceso mediante el cual un cuerpo humano fallecido se reduce a cenizas. ¿Cómo sucede esto? Presta atención. Antes de la cremación, se retiran del cuerpo objetos metálicos como joyas o prótesis, y el cuerpo se coloca en un ataúd o recipiente especial. Luego, el cuerpo es llevado al crematorio, donde se coloca en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, alrededor de 1600 grados. Tal vez no sabías que esto no es inmediato y que lleva varias horas. El cuerpo es sometido a un calor intenso, y los tejidos se descomponen y evaporan. Aquí viene la parte interesante. Quedan huesos y fragmentos de huesos. Escucha con atención, porque estos restos de huesos se trituran en un polvo fino conocido como cenizas, pero estas no son como las cenizas de un fuego común. Déjame explicar, son inodoras y no contienen carbono. Finalmente, las cenizas se recogen y se colocan en una urna. Lo que sigue depende de los deseos del fallecido o de su familia: enterrarlas, esparcirlas o guardarlas. Mira esto, te sorprenderá. La Biblia dice en Génesis 3 y 19, «Con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás». ¿Sabías que esta declaración enfatiza nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos? La cremación, en línea con esta idea, representa un retorno a esta esencia primordial cuando un cuerpo es sometido al fuego y se descompone gradualmente en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses ahora optan por este método, que reconoce su eficiencia espacial y menor impacto ambiental. Por lo tanto, en el ciclo de la vida y la muerte, la cremación se convierte en un eco de nuestra origen y destino. ¿Sabías que desde un punto de vista científico, la cremación es considerada una opción más sostenible que el entierro tradicional? Mantente atento porque la investigación muestra que los entierros convencionales requieren grandes áreas de tierra y el uso de productos químicos para embalsamamiento, así como ataúdes de madera y lápidas. Tal vez no habías pensado que esto causa un impacto ambiental significativo. Si haces una comparación, la cremación, aunque usa energía y emite carbono, ocupa menos espacio y utiliza menos recursos. Esto explica una de las razones de la creciente preferencia por prácticas más ecológicas. Y tal vez tampoco hayas pensado que, más allá del aspecto ambiental, la cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones la ven como un método de purificación y liberación, mientras que otras buscan orientación en la Biblia y otros textos sagrados sobre esta práctica. Veamos lo que la Biblia dice sobre la cremación. La Biblia no aborda específicamente la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación de cómo deben ser manejados los cuerpos después de la muerte. Aunque no se especifica si debemos enterrar o cremar a los muertos, algunos pasajes bíblicos pueden proporcionar cierto contexto para estas prácticas. Lo que sigue puede sorprenderte. ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender cómo Dios ve la cremación y el entierro? Esto es para que veas que, en todas las Escrituras, el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos, el fuego se asocia con la purificación y la presencia divina, como la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo durante el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en 1 Reyes 18, 36-39.
En el momento del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú estás convirtiendo sus corazones de nuevo». Entonces el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la madera, las piedras y el suelo, y también secó el agua en la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron postrados y gritaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Por lo tanto, el fuego no necesariamente lleva connotaciones negativas. Es importante recordar que la práctica del entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara en Génesis capítulo 23? Y José hizo que los hijos de Israel prometieran llevar sus huesos de regreso a la tierra prometida en Génesis 50, 25. Apuesto a que no sabías que estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, estos no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino más bien ejemplos culturales y contextuales. Ten en cuenta que, a medida que la sociedad cambia, también lo hacen las prácticas funerarias. En muchos lugares, el espacio para entierros es limitado, y los costos asociados con los entierros tradicionales pueden ser exorbitantes. Esto significa que, en este contexto, la cremación ofrece una solución práctica y, a menudo, más accesible. Además, debes considerar algo fundamental. Por encima de todo, en la teología cristiana se pone énfasis en la resurrección y la vida eterna, en lugar del estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de la vida eterna con Dios. Vamos a profundizar en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato en 1 Samuel capítulo 31. Después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. La Biblia dice que todos sus hombres valientes viajaron durante la noche a Bet-San y removieron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la muralla. Los llevaron a Yabs, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo un tamarisco en Yabs, y ayunaron durante 7 días. ¿Has considerado que la elección de quemar los cuerpos probablemente fue causada por la condición en la que estaban, ya que estaban mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o su transporte no era posible? Puesto que el entierro no era práctico. El texto indica que los cuerpos fueron retirados de la pared, lo que sugiere que probablemente estaban en un estado deplorable tras la derrota y la exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños significativos que hicieran un entierro tradicional difícil o incluso imposible. En esas circunstancias, la cremación podría haber sido la opción más práctica y respetuosa para deshacerse de los restos. Además, el hecho de que los israelitas los transportaran de Bet-San a Yabs para realizar la cremación y el posterior entierro de los huesos indica que hubo un esfuerzo por darles una despedida digna a pesar de las dificultades. Los 7 días de ayuno también sugieren que este fue un proceso ceremonial lleno de tristeza. Por lo tanto, en lugar de ver este episodio como un desvío de las normas de sepultura, parece que fue una solución pragmática ante las trágicas circunstancias en las que la cremación fue probablemente elegida como el método más adecuado para honrar a Saúl y sus hijos, dado el estado de sus cuerpos. Este pasaje no parece indicar un rechazo generalizado del entierro tradicional, sino más bien una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. Basado en esto, ¿crees que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción en este caso particular? Según el análisis bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel en lugar de una evidencia habitual. Esto sugiere que la cultura tradicional de entierro en tumbas o cuevas era la norma predominante en esa época y en esa cultura. Ejemplos como los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento que fueron enterrados en tumbas familiares apoyan esta observación. La cremación parece haber sido más una excepción que la norma en el antiguo Israel, reservada para situaciones excepcionales cuando el entierro tradicional no era viable. El entierro sigue siendo la práctica dominante reflejada en los relatos bíblicos. Pero lo que sigue seguramente te sorprenderá. ¿Sabías que también hay referencias en la Biblia donde la incineración está vinculada a la pena de muerte?
Aunque éstas no se relacionan directamente con la cremación voluntaria o como método de disposición de cuerpos, en Génesis 38:24 se menciona el caso de alguien condenado a ser quemado por adulterio, aunque más tarde se descubrió su inocencia. En Levítico 8:14 se prescribe la quema como castigo por ciertas transgresiones que involucraban el cuerpo. En Números capítulo 16 se narra cómo un fuego del Señor consumió a 250 hombres que ofrecieron incienso de manera impropia. Finalmente, en Josué 7:25, Acán y su familia fueron apedreados y luego quemados debido a su pecado de tomar objetos prohibidos. Observa esto para que lo entiendas. Estos pasajes reflejan el uso del fuego como medio de castigo o purificación, pero no abordan específicamente la cremación como una práctica funeraria. En muchos casos, como en los que acabas de escuchar, la quema de cuerpos estaba asociada a la violación de leyes y mandamientos, indicando una forma de juicio divino en lugar de una directiva sobre cómo manejar los restos mortales. Vamos a ver más en 2 Reyes capítulo 21, que describe cómo el rey Manasés practicó rituales abominables, incluyendo el sacrificio de su propio hijo en el fuego. Aunque no está relacionado directamente con la cremación, ilustra la conexión entre el fuego y actos religiosos extremos. Por otro lado, en 2 Reyes 23, el rey Josías confronta los altares paganos locales y ordena que se quemen huesos humanos en los altares de Betel para profanarlos. Aunque la cremación, tal como la entendemos hoy, no se menciona explícitamente, estos eventos subrayan la importancia cultural y espiritual del fuego en la antigüedad. Analicémoslo un poco. Desde una perspectiva bíblica, el manejo de huesos y restos tiene profundas implicaciones espirituales. En Números capítulo 19 se establece que quien toque a alguien que ha muerto y ha sido enterrado será impuro por 7 días, subrayando la visión de la muerte como un evento que crea una separación ritual y requiere purificación. Esto ha dejado espacio para varias interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Por ejemplo, algunas denominaciones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y apropiada, siempre que se realice con respeto y dignidad, mientras que otras la rechazan debido a sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas evolucionen, adaptándose a nuevas realidades sin perder de vista los principios fundamentales de respeto y reverencia por los fallecidos. Permíteme explicarte ahora desde una perspectiva ambiental. ¿Sabías que la cremación tiene una huella ecológica menor por varias razones? Primero, requiere menos espacio que los cementerios tradicionales, liberando tierras para otros propósitos. Además, evita la liberación de metano durante la descomposición de cuerpos, un gas de efecto invernadero que daña el medio ambiente. En segundo lugar, y esto de hecho representa un ahorro significativo, la cremación utiliza menos recursos materiales como ataúdes y lápidas, reduciendo su impacto ambiental. Sin embargo, voy a revelarte algo que te sorprenderá aún más. Más allá del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica predominante en el antiguo Israel, y algunos casos excepcionales de cremación que hemos visto hasta ahora, también hubo algunas otras prácticas funerarias que también eran comunes. ¿Sabías que, aunque no tan frecuente como en Egipto, la momificación era una práctica conocida en Israel? Quizás no lo sabías, pero un ejemplo es la preparación del cuerpo de Jacob, quien fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán. En Génesis 50, para ser sepultado, surge una tercera pregunta. ¿Afectará la cremación nuestros cuerpos resucitados, impidiéndonos recibir esta promesa? Vamos a explorar algunos principios bíblicos relevantes para determinar la respuesta. Desglosémoslo en relación a los cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla sobre los cuerpos resucitados y describe cómo nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos sepultados, cremados o perdidos en el mar, Dios tiene el poder de resucitarnos y otorgarnos un nuevo cuerpo. Aquí, el apóstol Pablo aborda la cuestión de que nuestros cuerpos son enterrados en humillación. Pero, ¿qué significa esto? Significa que la muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y limitaciones humanas, pero la buena noticia es que serán resucitados en gloria. Esto indica que nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestad y perfección divina. También habla sobre la transformación de la debilidad en fortaleza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables al dolor, la enfermedad y el envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, siguiendo la enseñanza de Pablo, serán revestidos de fuerza y ya no estarán limitados por las debilidades terrenales. Explica además que pasarán de lo natural a lo espiritual.
Nuestros cuerpos actuales están naturalmente adaptados para esta vida en la tierra, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué significa esto? No significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de limitaciones físicas y conectados a la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Presta atención a la libertad de Dios. La Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, independientemente de su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Vamos a explorar este tema con más detalle. La Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Su poder es infinito y no está limitado por leyes naturales o circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es crucial. Dios tiene el poder de restaurar y transformar incluso más allá de lo que podemos comprender. En 1 Tesalonicenses 4, que es la piedra angular de la promesa de resurrección, se describe un evento futuro cuando Jesús regresará. Cuando esto suceda, aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos en ese momento serán arrebatados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en los aires. Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante destacar la independencia del estado físico. Observa que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo se levantarán, independientemente de su estado físico anterior. Aquí está la clave. Presta mucha atención. No importa si fueron sepultados, cremados o incluso perdidos en el mar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar a cualquiera. La resurrección implica un cambio radical a cuerpos incorruptibles y gloriosos. Ahora, la pregunta más desafiante. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios aspectos que debes analizar para tomar una decisión informada y estar en paz con tu fe. Primero, considera la doctrina y las enseñanzas de tu iglesia. ¿Qué piensa tu congregación? Si perteneces a una, honestamente, algunas como la Iglesia Católica ahora permiten la cremación siempre que no se elija por razones contrarias a la fe cristiana y que los restos sean tratados con respeto, incluyendo el entierro en un lugar sagrado. Diferentes denominaciones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer las especificidades de la posición de tu iglesia sobre la cremación. En segundo lugar, considera el significado espiritual y teológico de la cremación en términos de cómo se alinea con tus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas enfatizan el entierro tradicional en la tierra como una forma de simbolizar la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otros pueden ver la cremación como un proceso igualmente válido, siempre que se realice con el debido respeto y dignidad. Tercero, reflexiona sobre los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro en tu comunidad de fe. Habla con tu pastor o líder espiritual sobre cómo estas prácticas pueden adaptarse para honrar tanto tus deseos como las tradiciones de tu fe. Cuarto, evalúa el impacto en la familia y la comunidad. Considera cómo tu familia y amigos se sentirían respecto a la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales, y es importante que la decisión sea respetuosa y comprensible para tus seres queridos. Discutir abiertamente tus deseos puede ayudar a evitar malentendidos y garantizar que tus intenciones sean honradas. Quinto, considera aspectos prácticos y legales. Investiga las leyes locales y los reglamentos de cremación en tu área. También considera los aspectos prácticos y financieros. La cremación puede ser menos costosa que el entierro tradicional, pero es esencial planificar adecuadamente todos los detalles, incluido el manejo de las cenizas. Sexto, considera respetar la memoria y el legado. Asegúrate de que el proceso de cremación respete tu memoria y legado de una manera que sea significativa para ti y tu fe. Esto puede incluir la elección de un lugar apropiado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga significado espiritual para ti. Busca, en última instancia, una decisión que te brinde paz interior. La muerte es una parte inherente de la vida, y todos debemos enfrentarla en algún momento. La cuestión esencial es que elijas lo que resuene con tus valores y creencias y encuentres tranquilidad en esa elección. Aunque tiende a ser un tema delicado, además de los versículos sobre lo que dice la Biblia sobre la cremación según relatos bíblicos, no hay una prohibición clara establecida. La decisión de ser sepultado o cremado debe basarse en una cuidadosa reflexión sobre la fe personal,
las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos de la familia. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna en Cristo, manteniendo la paz y la tranquilidad en la decisión que tomes. Querido Dios, te agradecemos por tu infinita sabiduría y amor, guiándonos en todas las cuestiones de la vida, incluida la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, nos has recordado a través de las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar es contigo en la eternidad. Ayúdanos a entender que, ya sea que seamos sepultados o cremados, lo más importante es nuestra fe en ti y en la promesa de la resurrección. Que podamos siempre confiar en tu poder para transformar y restaurar, independientemente del estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que podamos encontrar paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Danos la gracia de vivir de acuerdo con tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y la vida eterna, y no en preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestras vidas y decisiones reflejen nuestra fe en ti y la certeza de que en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja tus pensamientos sobre el tema en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si este contenido fue valioso para ti, por favor apóyame con tu suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este vídeo con familiares y amigos, dale like y deja tu opinión en los comentarios. Eso ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.